Reciban, como es de costumbre, un saludo de la Unidad de Servicio Sofía. Seguimos estudiando, recuerden ustedes, el libro de Belén al Calvario. Un poquito abstruso, como lo comentamos al principio de la lectura del libro, pero muy interesante. No canso con la introducción ni nada por el estilo, porque no nos va a dar tiempo entonces. Dice en el libro, en la época del nacimiento de Cristo, Sirio, la estrella de Oriente, estaba sobre el meridiano y Orión, llamado por los astrónomos orientales los tres reyes, se encontraba en sus proximidades. En consecuencia, la constelación de Virgo, la Virgen, se elevaba en el este y la línea de la eclíptica, la del Ecuador y la del horizonte, se unían todas en esa casa de constelación. Es también interesante ver que la estrella más grande y brillante de la constelación de Virgo se llama Espiga. Está representada por la espiga de trigo, signo de fertilidad que sostiene la Virgen. Belén significa casa de pan, existiendo por lo tanto una relación evidente entre los dos términos. Esta constelación está formada por tres estrellas en forma de copa. Este es el verdadero Santo Grial que contiene la sangre de la vida, el custodio de lo más santo y sagrado, lo que encierra la divinidad. He aquí los hechos astronómicos. La interpretación del simbolismo atribuido desde muy antiguo es algo tan viejo como la misma religión. De modo, salieron estos signos y de dónde, y cómo surgieron a la vida los significados y simbolismos asociados a ellos, se pierde en la noche de los tiempos. Han existido en las mentes y pensamientos de los hombres y en sus escritos durante miles de años y constituyen nuestra herencia conjunta de hoy. El antiguo zodiaco de Dendera, anterior al cristianismo en varios miles de años, constituye una amplia prueba de lo antedicho. En el tránsito del Sol en torno del zodiaco, el hombre de los cielos llega a su debido tiempo a Piscis, signo exacto oposición a Virgo, y que es precisamente el signo de los salvadores del mundo. Ya hemos visto que la era del cristianismo es la era de Piscis. Cristo llegó a Tierra Santa cuando nuestro sol transitaba hacia ese signo. Por consiguiente, lo que comenzó y tuvo ser en Virgo, el nacimiento del niño Cristo, es consumado en Piscis cuando el Cristo niño, habiendo llegado a su madurez, se presenta como Salvador del mundo. Otro hecho astronómico resulta de interés a este respecto, estrechamente asociadas con la constelación de Virgo, que se encuentra en el mismo sector del cielo. Hay otras tres constelaciones en las cuales está representada simbólicamente la historia del niño que nacerá, sufrirá y volverá. Existe un grupo de estrellas denominado Coma Berenice, la mujer con el niño, los centauros o el centauro y Botzes, nombre que en hebreo significa el que viene. Ante todo tenemos el niño nacido de mujer y esa mujer es virgen. Después está el centauro, que siempre fue el símbolo de la humanidad en las antiguas mitologías, porque el hombre es un animal más un dios.
por lo tanto, un ser humano. Después, el que vendrá descuella sobre todos ellos, influyéndolos, señalando la realización que se logrará por el nacimiento y la encarnación humana. Verdaderamente, el libro ilustrado del cielo contiene la eterna verdad para los que tienen ojos para ver e intuición lo bastante desarrollada para interpretar. La profecía no está confinada a la Biblia solamente, sino que aparece ante los ojos de los hombres en la bóveda celeste. De este modo, mientras los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, tenemos la profecía del acontecimiento mundial que tuvo lugar cuando Cristo nació en Belén, la casa del pan, y Virgo ascendía sobre el horizonte mientras brillaba la estrella de oriente. Entonces vino Cristo y tomó posesión de su propia carne y sangre, porque el mundo de los hombres lo atraía y el amor del Padre lo impulsaba. Vino a dar a un propósito y a una realización, a indicarnos el camino. Vino a darnos un ejemplo para ser energetizados por la esperanza que no avergüenza y proseguir hasta la meta del premio del supremo llamamiento. En el Evangelio se dice que la Virgen María con su esposo José y el Cristo niño en sus entrañas salía de Nazaret en Galilea hacia Belén. A veces el estudio de los significados de los nombres que aparecen en la Biblia y en la tradición arrojan mucha luz sobre el episodio mismo y develan en parte su significado oculto. En el estudio del relato bíblico he empleado solamente la Biblia y la concordancia de Cruden, de donde extraje la interpretación de los nombres. Allí encontramos que Nazaret significa lo que se consagra o se aparta. Galilea significa el girar de la rueda de la vida y de la muerte que gira constantemente, arrastrándonos a todos en su giro y manteniéndonos así en la rueda de la existencia, como la llaman los budistas, hasta haber aprendido las lecciones de la vida y convertirnos en instrumento para honrar, santificar y ser útiles al Señor. El Cristo dejó atrás la larga jornada de la existencia y él, con su madre, recorre la última parte del camino consagrado desde eones a este trabajo de salvación mundial. Debe someterse ante todo a los procesos comunes del nacimiento y la infancia. Cristo salió de Nazaret, el lugar de la consagración, y fue a Belén, a la casa del pan, donde en forma singular él mismo se tuvo que convertir en el pan de vida para un mundo hambriento. Fue apartado o se apartó, como todos los hijos de Dios que despiertan para el trabajo de redención. Vino a dar de comer al hambriento. Y a este respecto tenemos dos versículos en la Biblia que arrojan luz sobre su tarea y la correspondiente preparación. En efecto, el grano se trilla y el propio Cristo nos dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, pero si muere lleva mucho fruto. Este es el destino que le esperaba cuando nació en Belén. Entonces empezó la carrera que con el tiempo había de trillarlo, llevándolo después hasta su muerte. Según la concordancia, el nombre María significa la excelsa del Señor. Al decir estas palabras,
Viene a la mente el famoso cuadro de Murillo que representa a la Virgen de pie sobre la luna en creciente y envuelta en nubes celestiales. Tal es la asunción de la Virgen a la gloria. Hay otro punto interesante en relación con la constelación de Virgo que podríamos mencionar. María la Virgen, en el simbolismo de la antigua sabiduría, representa la materia virgen, la sustancia que nutre, alimenta y oculta dentro de sí al Cristo niño. La conciencia crística, en último análisis, mediante la forma y la materia, Dios queda revelado. Esa es la historia de la divina encarnación. La materia influida por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, da nacimiento al segundo aspecto en la persona del Cristo, Cristo cósmico, mítico e individual, asociadas al libro de imágenes de los cielos. Hay tres constelaciones, además de la de Virgo, simbolizada por mujeres. Tenemos a Casiopeya, la mujer entronizada. Esta constelación es el símbolo de la etapa de la vida humana en la cual predomina y triunfa la materia y la forma donde la vida cotidiana interna está tan profundamente oculta que no hay signo de ella, controlando y rigiendo solamente la naturaleza material. Luego viene una etapa posterior en la historia de la raza y del individuo, donde encontramos a Berenice, que surge simbólicamente, es decir, la mujer que lleva al Cristo niño. En esta etapa la materia empieza a revelar su verdadera función, que es dar a luz al Cristo en cada forma. Cuando el giro de la gran rueda de la vida haya desempeñado su parte, entonces María puede salir de Nazaret en Galilea y dirigirse a Belén para dar a luz al Salvador. Por último, tenemos a Andrómeda, la mujer encadenada a la materia, supeditada al alma. Así rige el alma o el Cristo. Tenemos primero la materia dominante, entronizada y triunfante. Segundo, la materia como custodio de la divinidad, de la belleza y la realidad ocultas, preparada para traerlas a la existencia. Tercero, la materia como servidora de lo que ha nacido, el Cristo. Sin embargo, nada de esto se efectúa si no se emprende el viaje desde Nazaret, el lugar de la consagración, y desde Galilea, el lugar de la rutina cotidiana de la vida. Y todo esto es cierto, ya se trate del Cristo cósmico oculto por la forma de un sistema solar o del Cristo mítico oculto en la humanidad en el transcurso de las edades, o del Cristo histórico oculto dentro de la forma de Jesús, o el Cristo individual oculto en el hombre común. La rutina es siempre la misma: el viaje, el nuevo nacimiento, la experiencia de la vida, el servicio que debe prestarse, la muerte que debe sufrirse y después la resurrección para un servicio más amplio. El nombre José significa el que agrega. José era un constructor, un carpintero, un obrero de la construcción, el que asienta una piedra sobre otra, una viga sobre otra. Es el símbolo del aspecto constructivo creador de Dios Padre. En esas tres personas, José, el niño Jesús y María, tenemos simbolizada la divina triplicidad y representados Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o materia animada por la deidad y por lo tanto ejemplificada en la Virgen María. En la actualidad las muchedumbres viajan,
La enseñanza del sendero y del camino a Dios absorben hoy la atención de los aspirantes en el mundo. Estamos en el sendero de retorno a Belén, un Belén individual y racial. Estamos a punto de penetrar en la caverna donde tendrá lugar el nuevo nacimiento y la etapa de largo viaje de la vida está casi completa. Este simbolismo es quizá más real de lo que creemos. El actual problema mundial lo constituye el pan y nuestras inquietudes, perplejidades, guerras y luchas se basan en el problema económico de cómo alimentar a los pueblos. Todo el mundo se ocupa ahora de la idea de Belén del pan. En esta sutil implicancia hay una segura garantía de que así como anteriormente Cristo llegó a la casa del pan, así cumplirá su palabra nuevamente. Se realizará a sí mismo y retornará a la caverna, lugar de la oscuridad y del malestar. Fue para María un lugar de dolor y de agotamiento. Esta historia de la caverna o establo del Nuevo Testamento quizás sea más simbólica que ninguna otra en la Biblia. El viaje largo y penoso terminó en una oscura caverna. El largo y agotador viaje de la humanidad nos ha llevado hoy a un lugar muy difícil y desagradable. La vida del discípulo individual antes de recibir la iniciación y pasar por la experiencia del nuevo nacimiento es siempre de enormes dificultades y penurias. Pero en las tinieblas y en las dificultades se descubre al Cristo. Allí puede florecer la vida crística y podemos presentarnos ante Él como el iniciador. En la caverna de la iniciación están simbolizados con claridad meridiana los cuatro reinos de la naturaleza. En la estructura rocosa de la caverna aparece el reino mineral, el forraje y el heno, que sin duda están allí, simbolizan el reino vegetal. El buey y el asno representan la naturaleza animal, pero también mucho más que eso. El buey representa la forma de adoración que debía cesar en la tierra en la época que vino Cristo. Había aún muchos que adoraban al toro, culto que prevaleció en la época en que nuestro sol pasaba por la era de Tauro, el toro conservado en ese entonces en los misterios de Mitra y de Egipto. El signo que precedió inmediatamente a la era cristiana fue Aries, el carnero o cordero, simbolizando en los rebaños de ovejas que rodeaban a Belén. Es también interesante recordar que el asno es un animal íntimamente vinculado con la historia de María y su hijo. Dos asnos se mencionan en el Evangelio, uno que viene del norte llevando a María a Belén y otro la lleva a Egipto. Son los símbolos de dos constelaciones llamadas respectivamente asno septentrional y asno meridional, que se encuentran en las inmediaciones de la constelación de Virgo. Encontramos al reino humano en las figuras de María y José, el ente humano más la cualidad, tan esenciales para la existencia misma. En el recién nacido se expresa la propia divinidad. Así en esa pequeña caverna está representando el cosmos. Cuando Cristo nació en Belén, resonó una triple palabra: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad entre los hombres. Un triple enunciado nos fue dado entonces. Fue cantado por los ángeles en la noche para los pastores que cuidaban sus rebaños en los prados que rodeaban la caverna, establo donde se encontraba el niño.
Un hecho trascendental había ocurrido en el cosmos y las huestes celestiales lo honraban. La cuestión de la excepcionalidad de la Tierra frecuentemente ha preocupado a las personas reflexivas. ¿Puede un átomo infinitesimal en el espacio, tal como lo es nuestro planeta, ser de tanto interés para Dios que permitió este gran experimento? El misterio del hombre y el significado de nuestro propósito es de tanta importancia que no tenga paralelo en ninguna otra parte. Y vamos a parar nuestra cápsula, nuestra grabación. Yo lo único que tengo que decir es que los invito a que meditemos y, como dice el maestro de Holkul, reflexionemos profundamente en esto. ¿Se dan cuenta ustedes lo abstruso que es la enseñanza del maestro de Holkul? Y todo esto tuvo un plan desde 1920. Ahí están sus libros, que es lo que estamos haciendo poco a poco. Alice Bailey escribió este libro. Por supuesto que no tiene nada que ver con el misticismo que nosotros estamos acostumbrados. Hemos escuchado y leído que se habla hasta de un cuarto rey mago. Nos damos cuenta que en las constelaciones nada más hay tres. Reflexionen sobre esto. Mi nombre es Eloy Bertelli. Quedo con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.